Bueno, pues me da mucho gusto recibir esta mañana al doctor Juan Antonio Ramírez, quien es urólogo. Doctor, buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás, Qué José? gusto Buenos días. tenerlo aquí Buenos días. porque siempre son charlas interesantes con usted, doctor. Y vamos a iniciar para que estén todos al pendiente durante esta y las siguientes semanas. Vamos a platicar de emergencias urológicas. Yo le preguntaría, doctor, ¿qué podemos definir como tal, como una emergencia urológica? Claro que sí, José. Fíjate que precisamente como lo comentas, en las oportunidades que tengamos más adelante, de hablar de las diferentes condiciones que pueden afectar la vía urinaria y que representan una atención inmediata, ¿sí? En nuestro campo, el campo de la urología es un campo quirúrgico, donde muchas de las patologías, muchas de las enfermedades que atendemos requieren una atención inmediata desde el punto de vista quirúrgico. Hoy hablaremos de algo que se llama retención urinaria aguda, Retención que urinaria. se define así como la obstrucción para el libre flujo de la orina. Es decir, es taparte para hacer pipí. ¿Tienes Así de ganas de ir al sencillo. baño? Y Sí, no sí, puedes hacer ganas pipí. sí te dan. Sí, claro, claro, Nada, claro, nada más claro. que vas y no puedes hacer pipí. Sí, claro, es una condición en la cual, aunque haya el deseo imperioso de orinar, ¿no? Ajá. Es imposible y por tanto se obstruye la vía urinaria y hay un proceso de, en este caso, el más común, que es la obstrucción para orinar de la vejiga. Entonces hay una dilatación extrema de la vejiga, ¿no? Ay, doctor, hasta feo sentí nomás de platicar de esto. Cuénteme, ¿qué causa? ¿A quiénes les dan? ¿Hombres, mujeres? ¿Quién es Claro, más claro. común? ¿Es algún tipo de alimento? A ver, platíqueme más al Claro, bueno, respecto. básicamente todo el mundo hemos conocido, aunque no sé si tú, José, pero todo el mundo hemos conocido a alguien que se ha obstruido para orinar. Sobre todo lo que escuchamos mucho, José, son varones, no sé, el viejito de la esquina, el vecino, que de repente de manera súbita se tapó para orinar y tuvo que irse a un hospital a que le pusieran una sonda, es decir, un tubo por el conducto urinario para que pueda drenar la orina. Fíjate, te voy a comentar que precisamente el mes de diciembre es un mes que frecuentemente los urólogos en general vemos muchos pacientes con obstrucción urinaria. Y tú dirías, ¿por qué? Pues precisamente son pacientes cuya una de las enfermedades más comunes es la enfermedad prostática, de la que ya hemos hablado Sí, frecuentemente, sí, la sí, enfermedad de claro. la próstata. Bueno, esto conlleva un crecimiento de la próstata que paulatinamente va obstruyendo el conducto urinario. Muchos varones no le ponen atención a esta condición y llega un momento en el que comen algo que tenga irritantes, picante, café, Sí, sodas, sí, sí. alcohol, Como ¿sí? acostumbramos ¿Sí? comer en este país. Así es. Ok. Y beben algo que tenga un gran contenido alcohólico. Y esos son el disparador, es la gota que derrama el vaso de agua para que haya un proceso obstructivo. Es decir, algo aceleró una patología obstructiva. Luego entonces, la enfermedad más común es en el varón. La enfermedad más común en el varón suele ser el crecimiento prostático, pero tenemos otras cosas como la litiasis, es decir, los cálculos urinarios que de repente pueden obstruir el flujo urinario, Estas es son las piedras, las piedras. famosísimas piedras en el riñón. Las piedras en la vía urinaria que pueden ser en el riñón o pueden ser a la salida de la vejiga, Muy ¿no? bien, ok. Puede haber otras condiciones obstructivas como la que se llama estrechez, que es una fibrosis, una cicatriz en el conducto urinario por distintas razones infecciosas, por ejemplo. Pero también puede haber unas condiciones que no son anatómicas, que son funcionales. Por ejemplo, hay malformaciones de la vía urinaria, hay el uso de medicamentos, José, fíjate, muy interesante, hay medicamentos que pueden obstruir la vía urinaria. Y volvemos a este mes, al mes de diciembre. Muchos de los antigripales que nosotros conocemos Sí. tienen sustancias como la fenilefrina, ¿sí? Que deben de ser de manejo muy cuidadoso en varones seniles que tienen enfermedad prostática, porque la fenilefrina actúa sobre la vía urinaria, Muy, cerrando el conducto urinario. ok. Entonces es un ejercicio que yo hago muy frecuentemente con mis alumnos de la facultad desde hace ya muchos años, en los que pues resulta que nunca falta el abuelito que se enfermó de gripa y que le dan su antigripal con la buena intención de que se mejore Y lo y se tapan. obstruyó para orinar. Y ahí Ups. está el 24 de diciembre En en emergencias. emergencias, ¿no? Entonces hay condiciones anatómicas y hay condiciones no anatómicas. ¿Nos da alguna señal, doctor? Nos hablaba ahorita de esta reducción de flujo urinario. Cuando vamos a hacer pipí, no sé, a cierta edad, por lo que me está diciendo, porque creo que en su gran mayoría tiene que ver fuera de lo que sea anatómico, tiene que ver con el crecimiento de la Es la próstata. más frecuente. Empezamos a hacer menos pipí, o sea, nuestro chorro empieza a ser un poquito menos vigoroso
y así nos pudiéramos empezar a dar cuenta de que algo está sucediendo? Sí, efectivamente. Muchos pacientes pueden tener ya sintomatología previa, como son una disminución del calibre o de la presión del chorro urinario, ir frecuentemente a hacer pipí, ardor para orinar, por ejemplo. Pero la retención urinaria es eso, es un evento que se desencadena de manera súbita. Entonces, si el paciente tiene el deseo imperioso de hacer pipí, entonces tengo ganas de hacer pipí, pero no puedo hacer pipí. Entonces, esto conlleva dilatación de la vejiga y por ende lleva a dolor abdominal. Entonces, es una condición, decía uno de mis maestros hace muchísimos años, cuando estudié la facultad, decía que había dos cosas que el ser humano no puede tolerar. Una es no hacer pipí, José, y la No, no. otra es no hacer popó. Entonces, esas dos condiciones de manera súbita van a generar una serie de respuestas fisiológicas, pues hay, aparte del dolor, hay sudoración, hay baja de la presión arterial, hay toda una condición que se altera en nuestra salud, que te lleva a una condición desesperante. No, claro, ¿Sí? ¿cómo no? Al grado de que puede, una vejiga, por comentar, una vejiga, su capacidad vesical máxima, es decir, lo máximo que tú y yo podemos aguantar de manera fisiológica, en promedio son 450 mililitros. Bueno, Un poquito menos de medio litro. poquito menos de medio litro. Bueno, hay condiciones de retención urinaria en las que nosotros les ponemos sondas a los pacientes y tienen 3, 4 litros. No, doctor. Entonces, Es que hasta feo siento de esta charla, por favor. pues es así es. Esta es una situación que merece una atención inmediata. Inmediata. Por eso es una urgencia urológica. Requiere, obviamente, acudir a un hospital. Requiere una atención, y aquí yo puntualizo, experta para saber colocar una sonda. Nuestra mayor preocupación como urólogos, y lo externamos a nuestros futuros médicos cotidianamente en la facultad, es la técnica adecuada que utilizamos los especialistas para colocar una sonda, que es un dispositivo, es un tubito que se coloca por la vía urinaria, que debe ser adecuadamente colocado, gentilmente colocado, con una técnica muy depurada para no dañar la vía urinaria. Es decir, no solamente nos enfrentamos a una obstrucción, sino a que aquel que quiera resolver una obstrucción debe saberlo hacer con la técnica adecuada, con la selección adecuada de una sonda, para que no dañe a la vía urinaria. Pero no y para que no duele a la hora de que te la pongan. Para que también no tiene duela ver y no la mucho, dañe, ¿no? porque luego resulta que a veces sale peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si no hay manos expertas para hacerlo, nosotros los urólogos vemos a los pacientes después con serios daños a la vía urinaria. Entonces es una situación siempre tributaria de una atención inmediata. La obstrucción urinaria no debe de ser de que ponte trapitos de agua caliente Nada. y debe de ser de que te embárrate esta cremita para ver si haces pipí. Tiene que atenderse de manera Antes de que lleguemos a los 2 litros o 3 litros de los que nos está hablando, doctor, si es una condición normal de que me dan ganas de ir al baño y no puedo hacer pipí antes de que esto se vuelva más grande, es el momento adecuado. de ir rápido. No sé, hablarle, por ejemplo, a usted, doctor, ¿sabe qué? No puedo hacer pipí. Así ¿En qué es. hospital nos vemos? ¿O lo veo en la Así clínica? es. ¿Es algo así? Yo quiero decirte que aunque yo sea afortunado en tener una gran población de pacientes, a mí si me hablan y me dicen que tiene una obstrucción urinaria, yo dejo lo que sea porque sé lo que Es muy representa grave. esto. Es una situación inmediata porque la vía urinaria es un sistema interconectado, ¿no? Cualquier cosa que atente contra la vejiga va a atentar contra el riñón, porque se detiene el flujo urinario, se detiene el flujo del riñón, entonces lleva una serie de secuencias que hay que atender. ¿Hay alguna edad, doctor, donde se presente más, a lo mejor en hombres arriba de 45, 50, 60? La gran mayoría son pacientes que tienen más de 60 años. La gran mayoría, precisamente hablando del tema del crecimiento prostático, que es cuando empieza la sintomatología más florida del crecimiento prostático. Y antes de llegar a tener una cantidad de líquido, yo creo que lo más importante es asistir, pero en la primera, aunque sea poquita las ganas que tengamos de ir al baño, si no se puede hacer pipí, hay que Así asistir es. luego. Y sobre todo identificar que el propio paciente, varones o mujeres, identifiquen cuando están teniendo trastornos urinarios, porque esto puede llevar a desencadenar situaciones tan emergentes como una obstrucción urinaria, ¿no? Por ejemplo, en los niños, este es un tema interesante, los niños también tienen retenciones urinarias, y la causa más común en un niño es que tenga una infección urinaria. Un niño, si tiene una infección urinaria y tiene ardor para hacer pipí, él conscientemente controla su esfínter, cierra el esfínter y no va a hacer pipí. Para que no le arda. Para que no le arda. Entonces los niños, nosotros vemos pacientes pediátricos que caen en retención urinaria simplemente por el hecho de tener una infección urinaria.
Perfectamente bien, doctor, pues le quiero agradecer mucho su visita esta mañana y recuerde las próximas charlas que vamos a tener con el doctor Ramírez. Vamos a platicar de esto, de emergencias urológicas. Esta es la que vimos el día de hoy, pero pues será interesante seguir platicando sobre Claro, platicando las muchas demás. más. Yo los invito, está apareciendo el teléfono al doctor, síganlo en Facebook, hay temas bien interesantes, pero yo lo tengo agregado y cada vez que agrega lo vemos y hay comentarios y todo, pónganlo en su página de Facebook, está como DR, de doctor Ramírez, urólogo, y ahí pueden ir aprendiendo, ir conociendo más de todos estos temas, doctor. José, Que tenga un excelente lunes. igualmente un placer, como siempre.